Ok, avanzamos con una nueva unidad que corresponde a la unidad de purificación. También, como el caso anterior, esto lo que se busca es purificar. Y aquí entra un material sucio que viene de alguna corriente que se quiere limpiar, en casos de, por ejemplo, en refinerías de cobre o incluso de otras. Hay material sucio que comienza a contaminar, entonces para evitar que contamine y polute, o sea, que esté bajo la norma, tiene que pasar necesariamente por un proceso de purificación o un proceso de lavado de gases o como quiera llamarse, pero no puede descargarse directo a la atmósfera. Entonces lo que hay que hacer es pasar por estos procesos de purificación. Aquí tenemos un ejemplo. Se utiliza un sistema de purificación con recirculación. Este es el concepto de recirculación. Significa que se devuelve, que se retorna. Eso es la recirculación. Para recuperar el solvente DMF, DMF vamos a tener que definirlo en nomenclatura. Seguramente es el 1. Con un gas de desperdicio que contiene 55% de DMF. El producto debe tener 10% de DMF y es un compuesto. ¿Sí? Suponiendo que la unidad de purificación puede eliminar 2/3 partes del DMF presente en la alimentación combinada, calcule grado de libertad y matriz de flujo. Ese es más o menos el sentido. Por eso aquí estamos partiendo desde cero. El paso 1, como lo hemos visto en todos lados, sería nomenclatura. Ese vendría siendo lo primero. Nomenclatura. Nomenclatura. Aquí en forma intencional, en forma intencional, vamos a poner componente 1 como DMF y componente 2, dice aquí, es un gas en aire. Si se dan cuenta, dice aire. En esta parte dice aire. DMF en aire. Entonces, el segundo compuesto va a ser aire. ¿Vale? Se ve bien ahí, ¿no? Componente 1, DMF, el componente 2 es aire. Ahí vamos en el paso 1. No hay nada más que hacer, correcto. Hasta ahí se acabó. Ahora viene el paso 2 que corresponde a los datos. Entonces ahora avanzamos con los datos. Sería el P2, P2, datos. En los datos hay que leer el ejercicio, no hay nada que hacer ahí porque tenemos que echar un vistazo. Dice, se utiliza un sistema de purificación con recirculación para recuperar solvente DMF de un gas de desperdicio. El gas de desperdicio es la corriente 1, que viene de un proceso que está dejando una corriente de desperdicio, que contiene 55% de DMF. Entonces, el DMF está en la entrada, ¿sí? Aquí no perderse con que dice desperdicio y dice, la salida. No. Este sistema se está haciendo cargo de una corriente de desperdicio, un proceso aguas arriba, ¿sí? Entonces, por eso acá sería X. ¿Por qué X? Porque es composición. Composición de DMF, por la nomenclatura que pusimos allá arriba. ¿Y en qué corriente? En la 1. X11. Y dice que tiene un 55%. Eso se anota como 0,55. Esa sería la forma correcta de poner 55% de DMF en la entrada. Luego dice, el producto deberá tener únicamente 10% de DMF. Y ahí uno debiese interpretar que el 10% está saliendo con la corriente 6. Ese vendría siendo como los límites que no puede salir más allá de ese valor. Entonces sería el componente 1 en la corriente 6 y va a ser ahora igual a un 10%. Eso es lo que aparece ahí indicado. El valor aquí, en este caso, el 10%, se pone como 0,1. ¿Sí? Por eso dice 10%. Luego aparece suponiendo que la unidad de purificación puede eliminar, hasta ahí nomás, pues eso no es dato, no hay más datos, hasta ahí no hay más datos. Así que hasta el momento llevamos paso 1, paso 2, perfecto. No sé si hasta ahí hay alguna duda o consulta, hemos avanzado solamente en los dos primeros pasos. P1, nomenclatura, P2, los datos. No,
No, P3, profe, ninguna consulta. P3, P3. Nos vamos entonces con las restricciones. Restricciones. En las restricciones hay que revisar ahora eso sí acá. Dice, el producto deberá contener únicamente 10%. Aquí viene una restricción. La unidad de purificación, esta, puede eliminar 2/3 partes. 2/3 partes, eso se lee como 2/3, ¿sí? 2/3, 2/3 partes de qué? 2/3 partes de DMF presente en la alimentación combinada a la unidad. Primero hay que definir cuál es la alimentación combinada. Y aquí tenemos, alimentación tenemos al menos 3 candidatos. Esto puede ser la alimentación a la unidad de purificación, esa podría ser, esa también podría ser. Pero aquí dice alimentación combinada a la unidad. ¿Cuál será entonces la 1, la 3 o la 2? Si dice combinada. 2. La La 2. 2. No puede ser otra, ¿sí? No puede ser otra porque se está combinando la 1 con la 3. Por eso es alimentación combinada. Pero dice DMF presente en la alimentación combinada. O sea, dice DMF presente en la corriente 2. ¿Y eso cómo se pone? Se pone como F1, 2. ¿Por qué? Porque es DMF presente en la alimentación combinada. Que sería 2/3 F1, 2. No 2/3 de la alimentación combinada. Dice 2/3 del DMF presente en la alimentación combinada. Por eso es F12. Y ese sale de la purificación, pues sale por 5. O sea, sería F15. Eso es. La unidad de purificación es capaz de retirar las 2/3 partes del DMF que entra por la alimentación combinada. Eso está diciendo. Y eso corresponde a la ecuación 1. Ahí tendríamos ecuación 1. Y no tenemos más restricciones de las que están leídas. Pero aquí hay que fijarse en algo y que tiene relación con lo que tenemos puesto ahí. Fíjense, si se dan cuenta, está entrando una corriente, está entrando otra corriente, por lo tanto debo deducir que se trata de un mezclador. No está puesto, pero se puede deducir porque están entrando dos corrientes y sale una, así que mezclador. Pero fíjense acá, entra una corriente y aparecen dos, se divide en dos. Esto entonces significa que es un divisor. Y si se recuerdan, en la clase anterior decíamos que los divisores sí tienen restricciones y tienen una ecuación. La restricción del divisor era igual a n-1, n-1 multiplicado por r-1, r-1. Esa la vamos a dejar como ecuación 2. Ecuación 2. Recuerden que esta restricción se aplica solamente para divisores. Entonces, se aplica solamente para donde está la corriente 4, 3 y 6. No se aplica ni en la unidad de purificación ni en el M, solamente acá. ¿Por qué? Porque es un Profe, divisor. ¿Sí? ¿cuál era la diferencia entre el divisor y el separador? Eh, el divisor lo que hace es tomar una corriente y compartirla. Compartirla significa que la concentración se mantiene. Decíamos y poníamos como ejemplo un jugo, por ejemplo, el jugo. Sí, puede ser, sí. Que sería una limonada, ¿ya? Una limonada que sería limón con agua. Entonces, limón con agua, limonada, va a ir a este individuo, al 3 y al individuo 6. Pero todos van a recibir limonada. El 6 no va a recibir solamente limón y el 3 va a quedarse con agua. Eso es separar. Ahí estaría separando la limonada, el limón y en agua. Eso es lo que no hace un divisor. El divisor comparte, el divisor divide, o sea, la concentración se mantiene. Por aquí sale limonada con la misma concentración que sale la limonada por la unidad 3, por la corriente 3. No sé si logró entender mejor la diferencia entre separar. Sí, era Ya, un refresco de memoria, no, pero gracias. perfecto. Entonces,
avanzamos. Entonces hay que aplicar la ecuación, ¿no? Restricción del divisor. Va a estar dada por n. ¿Cuántos componentes son? ¿Cuántos componentes son? ¿Cuántos son? Es una pregunta a las 14 personas que hay. ¿Cuántos componentes? 2, correcto, exacto, son 2. Así que sería 2 menos 1. Y eso lo multiplicamos por número de ramales. ¿Cuántos ramales hay? ¿En cuántos ramales se divide el 4? La En corriente 2. 4. Exacto, se divide en la corriente 3 y en la corriente 6. Así que también sería 2. Así que en este caso, 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. 1 por 1, 1. Así que esta cuenta como una restricción. O sea, al momento de hacer los cálculos de grado de libertad, la restricción del divisor debería ponerle un número 1. Ahí está listo, no hay nada que hacer ahí. Ya pasamos por el paso 3 que corresponde a las restricciones. Hemos recorrido todo. Vamos al paso 4, que corresponde al grado de libertad. Paso 4 entonces, paso 4, grado de libertad. GL, grados de libertad. Y aquí lo mejor es poner una tablita, BI, que verían variable independiente, balance de masa, datos, restricciones y grado de libertad propiamente tal. Se ponen los equipos. El primer equipo es un mezclador, el segundo equipo una unidad de purificación, el tercero es un divisor. Como aquí tengo más de una unidad, forzosamente debo poner un global y el proceso que incluye todos los equipos. Esta vendría siendo la tablita que vamos a utilizar para hacer los cálculos de grados de libertad. Entonces comenzamos a contar. Lo que hay que hacer aquí es contar. A pesar de que este diagrama está incompleto, pero vamos a suponer que, no suponer, sino que realmente es así, pero lo vamos a completar para evitar que nos llegue a error. Aquí se entiende, espero que todos lo entiendan así, que aquí está el componente 1 y aquí también está el componente 2. ¿Sí? En la corriente 3 no está vacía. La corriente 3 también tiene componente 1 y 2. Y por supuesto, en la corriente 4 también tiene componente 1 y también tiene componente 2. Eso también pasa en la corriente 4. ¿Vale? Eso era simplemente para que quedáramos claros respecto a los componentes para hacer el conteo correctamente. Ahora sí, mirando el diagrama, y para que todos podamos ir participando, para recordar cómo calculo los variables independientes, lo que hay que hacer es sumar, sumar el número de componentes presentes en cada corriente. Entonces vamos a partir con el mezclador. El mezclador tiene la corriente 1, 2 y 3. Esas son las corrientes asociadas a este equipo que se llama mezclador. Entonces hay que contar los componentes que hay presentes en la 1, en la 2 y en la 3. Entonces, ¿cuántos contaron ustedes? ¿Cuántos componentes hay? 6. 6, correcto. 6. Y ese 6 se entiende que se obtuvo de sumar 2 más 2, y en la 2 también hay 2, y que son los mismos 1 y 2, así que por eso son 6. Ya que se entendió, vamos con la unidad de parificación. En la 2 ya tendríamos 2, aquí tendríamos 3, 4, 5. En la unidad de purificación serían 5. Divisor. El divisor está compuesto de la corriente 4, la 3 y la 6. Entonces son 3 corrientes, cada una tiene 2. 2 por 3, 6. ¿Sí? 2 más 2 más 2 son 6. El global. El global, recuerden que hay que considerar las entradas y salidas globales. O sea que hay que contar solamente la 1, la 5 y la 6. 1, 5, 6. Entonces aquí tendría 2, 1, 3, 4 y 5. Ahí conté 5. En el proceso se cuentan todas. Se cuentan todas. Dado que ya conté la 1,
La 5 y la 6 solamente me queda por contar la 2, la 4 y la 3. Entonces, como ya terminé el conteo en 5, avanzo acá, tendría 7, 8, 9, 10 y 11. Tendrían 11. Otra forma de hacerlo es poniendo las corrientes, cada una de las corrientes, se supone que, ay, no sé qué pasó, son 6 corrientes. En la 1 hay 2, en la 2 hay 2, en la 3 hay 2, en la 4, se quedó pegado. Ahora sí, en la 3 dijimos que hay 2, sí. En la 4 hay 2, en la 5 hay 1 y en la 6 hay 2 también. Y la sumatoria entonces de esto debiese darnos 11. Ahí está 11. O sea, fui sumando cada una de las corrientes, los componentes que hay en cada corriente. Se entiende que esto es corriente, perdón, corriente, corrientes, y estos son los componentes. Componentes presentes en cada corriente. Entonces ahí me cuadra que efectivamente sean 11. Hasta ahí, alguna duda o consulta. Lo único que hicimos fue calcular grados de libertad, o sea, variable independiente perteneciente a los grados de libertad, que se cuenta los componentes presentes en cada corriente asociada al equipo. Ahí estarían todos. Avanzamos entonces. Balance de masa. Balance de masa son número de componentes presentes en el equipo. Aquí hay 2, acá también hay 2, en todo hay 2, porque se considera el global como un solo como una sola unidad de purificación. Y decíamos que para el caso del proceso se suman solamente los equipos. Se habría que sumar el mezclador, la unidad de purificación, perdón. Habría que sumar el mezclador, la unidad de purificación y el divisor. El global no, porque si no lo estaríamos sumando dos veces. Entonces serían 2 por cada uno. 2 aquí, 2 acá y 2 acá. Y eso nos da 2, 4, 6. Y ahí estaría 6. Los datos. En los datos hay que mirar los datos. Hay que mirar estos que están acá. Y hay que ver que estos datos pertenezcan al equipo que estamos chequeando. Entonces vamos a partir mirando primero el mezclador. El mezclador tiene la corriente 1, la 3 y la 2. Entonces en la 1 está ese dato, X11, y, y no hay más, X11, nada más. Así que podemos decir que hay un dato. Luego, en la unidad de purificación, aparentemente no hay ningún dato. En el divisor, aquí está X16, que sería ese. Ahí tenemos un dato más. En el global se considera la 1, la 6 y la 5. La 1 tenemos un dato, en la 6 tenemos otro dato, aquí sí que serían 2. Y en el proceso son todos. Y como hay dos datos, se ponen dos datos. Y restricciones. Tenemos que revisar las restricciones. El mezclador, vamos a ver si hay restricción. Esta restricción hay que verificarla. Esta restricción involucra la corriente 2 y 5. La corriente 2 y 5 pertenecen a la unidad de purificación, no pertenecen al mezclador. Por lo tanto, en el mezclador tengo 0 restricciones. La unidad de purificación tengo una, que fue la que acabo de leer, porque está relacionada la 2 con la 5. Y esa la veo acá. Corriente 2 relaciona con la corriente 5. La 2 con la 5. Entonces, es una restricción de la unidad de purificación. El divisor, calculamos aquí su restricción, eso nos dio 1. Y el global, habría que ver si esta pertenece. El global, para chequear si esta restricción pertenece al global, las corrientes deberían formar parte del global. ¿Y cuáles son las corrientes del global? La 1, la 5 y la 6. Entonces, ¿el 2 pertenece al global? No. El global solamente es la 1, la 6 y la 5. La 5 sí, pertenece, pero la 2 está dentro, está absorbida. Por lo tanto, esta restricción es exclusiva de la unidad de purificación y no es del global. Así que el global sería 0.
Y en el proceso entran todas las restricciones. Aquí tenemos una, más las del divisor serían 2. Y ahora lo que hay que hacer es calcular los grados de libertad, que sería eso, menos, menos eso, menos este, menos ese. Y nos da 3S y para el lado nos dan 1, 1, 1. Bueno, ahí nos damos cuenta entonces que este ejercicio, así como está, no se puede resolver si es que yo no me doy una base de cálculo. O sea, habría que darse una base de cálculo para poder resolver este ejercicio. Y la base de cálculo tendríamos que darla en el global para que nos rebaje a 0. No conviene dársela ni al divisor ni al mezclador, sino que en el global, porque si me la doy en el global, bajo a 0 y ahí puedo resolver el ejercicio. Eso vamos a hacer, entonces nos vamos a dar una base de cálculo en el global, que puede ser en la 6, en la 5 o en la 1, a gusto consumidor. Ahí uno define dónde dársela. Aquí tampoco hay una regla para decir, oh, hay que dársela siempre en la F1, podría ser en la F5, como que podría ser la F6. ¿Sí? Así que vamos a partir tradicionalmente como que base de cálculo, entonces F1, F1 va a ser igual a. Y aquí conviene mirar los porcentajes. Fíjense que aquí hay 0,55. La base de cálculo más conveniente debe ser de dos decimales, perdón, de dos cifras significativas. O sea, dos ceros en realidad, eso quiere decir. Dos ceros en adelante, porque tengo dos decimales acá. Entonces conviene de 100 para arriba. Entonces, podemos darnos 1000 libras. 1000 libras a la hora. No sé si son libras, la verdad. No, pues yo me la doy. Démosle kilos, para hacer algo distinto. Kilo hora. Eso que me acabo de hacer yo se llama base de cálculo, un valor que yo medí en forma arbitraria para poder resolver este ejercicio. Como me di una base de cálculo, esa base de cálculo me la di en el global, me va a alterar, por supuesto, los grados de libertad del mezclador, porque ahora voy a tener un dato más. Entonces aquí no es 1, sino que hay que hacer 2. Me bajo a 2. En el global también me afecta. Aquí ya no va a tener 2 datos, sino que voy a tener 3 datos, y ahí me dio 0. En el proceso también me afecta, ya no son 2 datos, sino que son 3. El proceso dice que se puede resolver. Recuerden que lo que manda acá es el proceso. Lo que va desde la M a la G es por donde empezar a resolver. Esta es la estrategia de resolución. Así que el resto, el P solamente se ocupa al inicio del ejercicio. Sí, esto es lo que mandata si se puede o no hacer el ejercicio. Con esto, chequeo, digo sí, se puede. ¿Por dónde empiezo? Empiece por el global y luego da lo mismo, parece, hacerlo por el mezclador, unidad de purificación y divisor, porque todas tienen el mismo grado. Así que ese más o menos sería como el trabajo. Vamos a partir entonces haciendo el balance al global. De acuerdo a esto, habría que hacer el balance al global. Entonces, título, balance al global. Balance al global. Balance al global, vamos a partir haciéndolo mirando esto de acá. Voy a bajar esto para hacer el balance ahí más directo. Ahí sí. Balance global sería igual a ahí lo puedo ver mejor. Balance global va a ser F1 igual a F6 más F5. F5. Y creo que ya vamos en la ecuación 3. Sí, ecuación 3. Esto sería la ecuación 3. Ecuación 3. Lo que hice aquí fue hacer un balance global. ¿Qué significa global? Que las entradas globales y salidas globales. Hay una sola entrada, que es F1, y salidas hay dos, las 5 y las 6. Estas no se consideran porque quedan adentro. Estamos haciendo el balance global, solamente lo que está entradas y salidas globales. Por eso queda que F1 es igual a F5 más F6. Luego un balance por componente. Balance al componente 1. Podría ser al 2, sí, pero aquí lo vamos a hacer al 1. Y sería F11, que sería el componente 1, la corriente 1, va a ser igual al componente 1 en la corriente 5, más
el componente 1 en la corriente 6. Eso es lo que podemos poner de la ecuación 4. Ecuación 4. Aquí conviene entonces saturar con datos. F1 yo sé que me dio un valor de 1000. Le puse un valor yo arbitrariamente en 1000. Y va a ser igual a, voy a ordenarlo ahora, F5 más F6. Eso viene de la ecuación 1, perdón, de la ecuación 3. Ecuación 3. Y de la ecuación 4, aquí también podemos echar mano a los datos, porque ya tenemos datos. Aquí es X11 0,55. Entonces, si recordamos, mejor lo vamos a escribir porque la memoria es muy frágil. F11 decíamos que era lo mismo que poner X11 por F1. Entonces vamos a poner ecuación 5. Ecuación 5. Entonces de ahí puedo deducir que F11, esa siempre sirve, va a ser igual a 0,55 por 1000. Eso es. Eso vale F11. O sea, F11, me puede salir inmediatamente de ese balance, es igual a los 1000 de la base de cálculo, que sería... ¿Dónde la puse la base de cálculo? Hasta arriba. Ahí está la base de cálculo. Nuevamente, los 1000 multiplicado por el 55%, que es dato, este que está acá. Ahí está. Allá tenemos entonces 550 kilos hora. Kilo hora. Ya, hasta ahí vamos entonces con 550. Este vale 550. El F15. Aquí hay algo interesante. Nótese que F15, no sé si lo logran ver, es lo mismo que F5. No sé si se dan cuenta, pero aquí hay un solo componente, que es el 1 en la corriente 5. Entonces, un caso particular, cuando tengo un solo componente presente en la corriente, entonces F15 es lo mismo que decir F5, porque solamente hay componente 1. ¿Sí? Ese alcance es importante señalarlo porque aquí yo puedo mal entender que tengo una incógnita distinta a esta. Y en realidad son las mismas. Me estoy refiriendo a F5 con F15. F15 es igual que F5. ¿Pero cómo? Sí, porque hay un solo componente en la corriente 5. Entonces, F15 es igual a F5. Entonces, al momento de hacer un sistema de ecuaciones voy a poder darme cuenta que F5 es lo mismo que F15. Por eso puse, nótese, importante el detalle, que F15 es igual a F5. Voy avanzando entonces. F11 ya lo resolví, es 550. F15 ya sé que es F5. Y F16, veamos qué puedo hablar con F16. Un F16. El F16C, que es X, la composición a la salida es 10%. Entonces puedo aplicar la misma ecuación que tengo acá. Hagamos esa. Entonces F16 es lo mismo que decir X16 por F6. Entonces esa sería la ecuación 6 parece, ¿no? Sí, ecuación 6. Ecuación 6. Entonces, de la ecuación 6, puedo anotar que el F16, un F16, va a ser igual a, en vez de poner X16, ahora voy a poner el valor. En este caso sería 0,1 por F6. Entonces, de esta manera, me va a quedar un sistema de ecuaciones mucho más pulcro y más fácil de desarrollar. Entonces voy a unir esas cosas que hice, las voy a incorporar en la ecuación 4. Entonces aquí lo que voy a hacer es incorporar el nótese, no sé si será como ecuación, voy a ponerlo como ecuación 7 para que se entienda y lo puedan después rehacer este ejercicio. Ecuación 5 con ecuación 6 con ecuación 7, si podemos hablar de ecuación, en ecuación 4.
N4. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para poder desarrollar el sistema de ecuación, que está más fácil. Entonces, F11, en vez de poner F11, pongo el valor que corresponde, 550. 550 vale F11. Estoy reemplazando los datos. Voy aquí en F11, en la ecuación 4. Es igual a F15. Y F15 busco acá, pero F15 es lo mismo que decir F5. Entonces pongo F5. F5. Más. Y ahora voy aquí. F11, 550. Igual F15. Lo mismo, pongo F5. Mejor pongo F5. Más F16. En vez de poner F16, pongo 0,1 por F6. Por F6. Y eso es lo mismo que F16. Esta la vamos a bautizar con un nuevo valor x8, ecuación 8. Entonces ahora tendría la ecuación 3 con la ecuación 8. Si se dan cuenta, las dos ecuaciones tienen 6 y 5. En realidad mejor la ecuación, esta que está acá, ¿sí? Esta me estaba refiriendo. Esta ecuación que vendría siendo la ecuación 3, pero ya con datos, con la ecuación 8. Y ahí nos puede dar inmediatamente el resultado, ¿sí? F5, en este caso voy a incorporarlas para que las dejemos más claro. 1000, o mejor las ponemos como corresponde. F5 más F6 va a ser igual a 1000. 1000. Esto es de ecuación 3. Sigue siendo ecuación 3. Y la otra, la vamos a reordenar también, F5 más 0,1 F6 va a ser igual a 550. Y eso corresponde a la ecuación, ¿cuál era la 8? Parece que era la 8, ¿no? Sí, ecuación 8. Ecuación 8. Ahora sí, estas dos ecuaciones nos pueden ayudar entonces a resolver cuánto al F5 y F6. Bueno, si se dan cuenta, yo puedo restar acá ecuación 3 menos la ecuación 8. Si la resto, me puede dar entonces que, no sé si me van siguiendo, pero acá F5 menos F5, eso es 0, ¿sí? F5 menos F5, eso es 0. Luego aquí me va a quedar F6 menos 0,1 F6 va a ser igual a 1000 menos 550. Eso es, menos 550. Y ahí estamos, no hay más que hacer ahí, claro. Ahí resté las dos ecuaciones. Y eso, ahora sí puedo calcular cuánto vale F6. F6 entonces va a ser igual a, si me van siguiendo, sería igual a 1000. Los 1000 los busco arriba, que estos son los 1000. Me faltó poner paréntesis, si no, no voy a poder hacerlo. 1000, los 1000, les resto los 550. Y esto lo divido por, según esto, por 1 menos 0,1. 1 dividido por 1 menos el porcentaje que está en los datos, el 10%. Menos el 10%. Ahí está. Y eso me da un F6 igual 500. Kilo hora. Kilo hora. Ahí tenemos entonces el valor de F6 igual a 500. Vamos a achicar acá para ver si estamos dentro de lo que andamos buscando. Entonces, dijimos que estábamos haciendo lo global. Entonces, vamos a hacer la matriz para poder situarnos donde estamos. Estamos en la matriz que vendría siendo P7 ya. P7, matriz de flujo. Matriz de flujos. Y esta va a estar en kilo hora.
Entonces, este tiene dos componentes, que sería el componente 1 y el componente 2. Y aquí estaríamos con las corrientes. Las corrientes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo que se conoce es la entrada, los 1000, que nos dimos por acá. En alguna parte, aquí está, F1. Eso es dato. Calculamos recién cuánto vale F6. F6. F6 estaría por acá. Este es F6. Calculamos también. No hay más, pues, no hemos calculado nada más. F1, F6, pero podemos calcular F5, pues, ¿sí? F5 lo podemos calcular de la ecuación 3. La voy a hacer aquí, acá abajo mejor. No, para no. Sí, aquí lo voy a hacer. De ecuación 3, de la ecuación 3, ¿no? Sí, es más fácil. De la ecuación 3 podemos calcular eso. Ecuación 3, F5 va a ser igual a 1000 menos F6. Sería igual a 1000, F5, 1000 menos F6, y F6 la calculamos recién, que era esta. 500 entonces. Y ese es F5. Sería esa. Bueno, mejor la copio. Más la corriente que calcule la 5. Eso es. Ya, ahí estamos. De acuerdo a esto, se supone que hacia el balance global debiésemos resolver la 1, la 5 y la 6. Y eso está correcto, ya lo hicimos. Recordar que la 5 no tiene componente 2, así que sería 0. Así que esta se explica exclusivamente por la corriente, por el componente 1. En la entrada sabemos que el 1000 se multiplica por el porcentaje en la entrada, que sería S. Ahí estaría 550. Este se obtiene por diferencia de S. Y algo similar pasa en la corriente 6. En la corriente 6 sería este valor multiplicado por su composición. Y la composición en la salida es S. Por lo tanto, este por diferencia también lo obtengo. S menos el menor. Ahí estaría. Ahí estamos ok con el balance al global. Después dice que da lo mismo hacer el balance según los grados de libertad, que estamos viendo por acá. No sé dónde quedaron, pero lo habíamos hecho. Acá. Ah, no sé dónde quedaron. Ah, tapé, acá está. Ya, ahí están estos grados de libertad. Nos dicen que da lo mismo para cualquier unidad. Entonces, hagamos cualquier unidad. Entonces, podemos partir haciendo el balance al, acá, puede ser en este, el F2, F4 y F5. Aquí podemos hacer la unidad de purificación. Entonces vamos a partir acá. Balance, unidad de purificación. Purificación. Entonces, al hacer el balance de la unidad de purificación, siempre parto con el balance global. Y ahora miro la unidad de purificación. Y la unidad de purificación en este caso estaría dado por F2, perdón, F2 va a ser igual a F4 más F5, más F5. Eso es. Y en ese caso, este vendría siendo la ecuación ya 4, 12, 9, 9, ecuación 9. Ecuación 9. Ecuación 9. Y hacemos el balance al componente 1. Balance al componente 1. Si se dan cuenta, estos ejercicios son muy mecánicos, son prácticamente calcados al uno del otro. Hay que estar muy pendientes, eso sí, de qué estoy haciendo con qué. Entonces sería componente 1. Recuerden que estoy haciendo balance a la unidad de purificación ahora. Componente 1 en la corriente 2. O sea, sería F12. F12 va a ser igual al componente 1 en la corriente 5 más el componente 1 en la corriente 4, porque sale el componente 1 por las dos corrientes. Esa sería la ecuación 10. Ahí estaríamos.
Y ahora saturar con datos. Ahí qué datos tenemos, porque hasta el momento está disponible F2. Se conoce, ¿no? F2. Creo que sí, ¿no? No, no tenemos F2. Entonces queda como F2 nomás. F2. F2. Eh, menos F4, tampoco lo tenemos. Menos F4. Y eso es igual a F5. F5 sí. Eso en este caso sería 500. Y en el otro caso tendríamos F12. El componente 1 en la corriente 2 no lo tenemos. Sería F12. F12. En este caso va a ser igual a F15. El componente 1 en la corriente 5. Ahí está, F15. Sería 500. Más F14. Componente 1. Tampoco lo tenemos. F14. F14. Interesante cosas de considerar acá. Em, aquí lo voy a poner. Mm, nótese que x14, ¿cuánto vale x14 aquí? Si este es un divisor, decíamos que el divisor, la concentración es la misma. ¿Cuánto vale x14 entonces? Si x16 es 0,1, ¿cuánto vale x14 y cuánto vale x13? 50, Vale 0,1. 0,1. ¿Por qué razón? Porque el divisor lo único que hace es dividir y la concentración se mantiene. Eso significa que aquí tengo 0,1, acá también voy a tener 0,1 y aquí también voy a tener 0,1. ¿De qué? Del componente 1. Aquí tengo 10% de uno, 90% de 2. 10% de uno, 90% de 2. 10% de uno, 90% de 2. ¿Por qué? Porque es un divisor, recuerden, lo que hablábamos de la limonada. Aquí sale limonada, acá no es que salga limón y por acá agua. No hay una separación. Sale la misma concentración de limonada que aquí que acá. Entonces, si aquí es 10%, acá también hay 10% del componente 1. ¿Y eso significa entonces que aquí también hay 10% del componente 1 en la corriente 3? Por supuesto. Y es la misma. De eso me estoy aprovechando acá, que el X13, X14, perdón, es igual al 10%. En el caso de la corriente 1,2, ahí también tenemos la posibilidad de considerar que se puede a lo mejor el componente 1 en la corriente 2. Entonces tenemos que Por las restricciones. la restricción. Ah, claro, exactamente, muchas gracias. Ese es algo que teníamos ahí en la duda y no teníamos de dónde sacarlo y salió de acá, pues, impecable, súper bien, muchas gracias. Recuerden que F12 es igual a F15 y el F15 lo tenemos. Entonces, de ahí sacamos el F12. Y eso sería de la ecuación número 1. De 1, de ecuación 1, se tiene que F12, F12, que estaría súper fondeado por acá, es igual a F15, que ya lo tenemos, datos, F componente 1, la corriente, el F15, ¿dónde está F15? Componente 1. Ah, bueno, es lo mismo que F5, lo habíamos visto anteriormente aquí. F15 es lo mismo que F5, y F5 está acá. Ya, eso es. F5, si dice 2/3, entonces sería multiplicado por 3 dividido por 2, al revés. Hay que despejarlo. Entonces sería multiplicado por 3, sería multiplicado por 3 y dividido por 2. Ahí está. 750 kilo hora. Entonces, ese ya lo tendríamos. Lo vamos a reemplazar acá entonces. En vez de F12, vamos a poner 750. Ahora sí. Eso nos permite calcular entonces F14. Ahí está re bueno ese porque fíjese lo que nos va a calcular. Nos va a quedar que F14 va a ser igual a los 750 que acabamos de determinar menos eh, F15. En este caso este es el mismo, F15 es lo mismo que ese.
Eso nos da 250. Esto da kilo hora. Y esto nos permite calcular F4. F4, recuerden que F14 es lo mismo que poner X14 por F4. ¿Sí? Entonces, como X14 se conoce, acá arriba es dato, X14 igual a 0,1, X14 lo tengo, que F14, perdón, lo tengo, que es 250, la única incógnita que me queda es F4. Eso voy a hacer entonces. F4 va a ser igual a F14, F14, que es 250, dividido por la composición X14, que es la misma de X16. X16 lo mismo que un X14 y lo mismo que X13. Así que esa es la que pongo ahí. Y eso me da 2500 kilo hora. Eso ya los puedo ir reemplazando acá. Aquí ya sé que este vale 2500. Y con eso sé además cuánto vale F14. Componente 1,4 es este. Por diferencia, entonces puedo obtener cuánto vale S menos el menor. Ahí nos da 2250. Quedamos entonces por avanzar a la unidad del 3. Me falta el componente 3. Podemos avanzar con el divisor. Como que podemos avanzar con el otro, que sería el mezclador. Puede ser cualquiera de los dos. Veamos, eh, puede ser con el mezclador. Pareciera ser más sencillo. Vamos con el mezclador. Entonces, veamos, sería en este caso el F2. Miremos el mezclador. Voy a hacerlo acá para estar mirando. Ahí voy a bajar esto para verlo mejor. Balance al mezclador. Balance al mezclador. Balance al mezclador. Ahora sí. Lo mismo de siempre. Balance global. Parto con el balance global. Y ahora mirando el mezclador. Este es el mezclador. Sería F1 va a ser igual. No, no es igual, porque aquí sería F1 más F2 más F2 va a ser igual a tampoco. F1 más F3. Tengo que sumar. Hay que ver la flechita. Aquí está esta flecha entrando y esta también. Entonces sería F1 más F3 igual F2. Ahí sí. Esa sería la ecuación número 11 por ahí. Esta sería ecuación 11. Y luego balance al componente 1. Balance al componente 1. El balance al componente 1 sería F11, y ahí miro arriba, más F13, tiene que ser igual a F12. Eso es balance al 12. Estoy diciendo el componente 1 que entra por la corriente 1 más el componente 1 que entra por la corriente 3, perdón, tiene que ser igual al componente 1 que sale por la corriente 2, que es la corriente combinada. Y ahora saturamos con datos. Ahí F1 se conoce, claro, aquí están los datos. Ahí están mejor. F1 lo conozco, en este caso es 1000. Tendría 1000. Más F3 no se conoce, F3. Y esto va a ser igual a F2 y F2. Creo que lo tenemos, el F2. F2, Sí, se conoce. F4 más F5. claro, y no sé dónde está. No lo hemos notado. No lo hemos F4 notado. 2500. Claro. Vamos a tener que anotar acá. No lo había puesto acá. Entonces, aquí está F2 es igual a F4, que sería S, más F5, que sería este que está acá. Y ahí nos da 3000. ¿Vale? Ahora sí, entonces. Hoja 0, partimos de nuevo. F1, lo miro de la matriz de flujo, que sería 1000, más F3, ese queda en dudas, F3, no lo sabemos, va a ser igual a F2, que lo acabamos de deducir ahí, que sería 3000.
3000. Bueno, de esa ecuación ya está fácil darse cuenta cuánto vale F3. Entonces, de la ecuación 11, de E11 se puede obtener que F3 va a ser igual a los 3000, que sería esta, 3000, menos los 1000, nos da F3, que sería este valor 2000. Ahí estaría. Y ahora hay que ver qué pasa entre medio, qué pasa con la corriente 1, 2. Componente 1 en la corriente 2, ahí lo tengo. Entonces el componente 1 en la corriente 2, ahí está, componente 1 en la corriente 2 es 750. Por lo tanto, puedo obtener por diferencia este. Y lo mismo pasa con la corriente 3, con componente 1, 3. Aquí lo tengo. ¿Sí? Entonces, de la ecuación 12, puedo obtener inmediatamente cuánto vale F13. F13. Y F13 debiese ser igual a F12, el componente 1 en la corriente 2, menos F11. Eso da 200. Ese sería el F13. Aquí estaría F13. Y este lo obtengo por diferencia. Siempre el mayor menos el menor y nos da el valor final. Ahí estaría. Ok, ahí estamos entonces prácticamente a tiempo con el final del ejercicio resuelto completito que va de principio a fin.